Bienvenue a un nouvel épisode de Football Mort. Bienvenidas y bienvenidas al quinto episodio de esta tercera temporada de Murió el Fútbol. Vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol, y esta vez no vamos a hablar de lo malos que han sido los resultados deportivos desde hace muchísimos años, de lo mal que han jugado desde hace muchísimos años, del pésimo funcionamiento en cancha hace muchísimos años, sino vamos a hablar del pésimo funcionamiento de los directivos, del pésimo funcionamiento de los de pantaloncillo largo. Me encanta esa expresión de señores. Y el día de hoy voy a hablarles de dos casos muy específicos que a mí me hacen pensar que no solamente en México tenemos a los políticos que nos merecemos, pero además también tenemos a la selección mexicana de fútbol y directivos que nos merecemos. Porque justamente son un reflejo y una calca de la política. O sea, ustedes piensan de que no, ¿saben qué? Yo no hablo de política porque es una cosa muy cochina, es una cosa que no me encanta. El fútbol es igual o peor. Y como veremos en uno de estos ejemplos, a veces esos mundos, muchas veces más de las que nos gustaría admitir, se tocan. Entonces vamos a empezar con gran Emilio Maurer. Emilio Maurer fue un directivo de fútbol que todos conocimos por su trabajo al frente de la Federación Mexicana de Fútbol por ahí de los 80s, 90s, que también fue presidente de aquel Puebla que competía. Y él alguna vez, que además fue persona non grata para la Federación Mexicana de Fútbol, pero él alguna vez en una entrevista a esto reveló cosas muy interesantes. Él tenía una política muy buena en la que quería que tanto los equipos de fútbol mexicano como la selección mexicana pudiera foguearse con quien en la cercanía era mejor para aumentar el nivel. Es decir, no podemos jugar contra equipos europeos por tema de logística, por tema de que quizás los equipos europeos top no quisieran jugar contra México y por temas también de distancia, etcétera. Quizás no podemos tener partidos amistosos o copas contra Italia, contra Francia, pero sí podemos contra los vecinos del sur. ¿Por qué? Porque pues están más cerca, porque probablemente accederían más a jugar contra la selección mexicana varonil de fútbol, etc. Entonces, Emilio Maurer estaba tratando de que jugáramos muchas cosas contra equipos de la CONMEBOL, desde selecciones hasta clubes. Pero aquí empezaba una manera de diplomacia que es diplomacia a la mexicana. ¿Cómo se hizo esto? Con acuerdos, con reuniones a las que se llegaba a ciertos puntos interesantes y se discutía qué era lo mejor para el bienestar del balompié de ambas selecciones o de ambos clubes o de ambas ligas. No, mi gente, obviamente esto se consiguió a base de regalos, de sobornos, de fiestas, y como decía Maurer, decía, ¿sobornos? Bueno, tú le dices muy feo, yo le digo regalos a los Rolex que dimos a dirigentes de CONMEBOL. Y no solamente la diplomacia mexicana futbolera y en la política es a base de estos regalos, pero también hecha con las patas, porque Emilio Maurer hace todo esto, él y su equipo hacen todo esto con los funcionarios de la CONMEBOL y dicen una cenita por acá, un relojcito por acá para caerle bien al presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, que oye, que te invito acá a comer, un restaurante 5 estrellas, que unas muchachas nos van a acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, dice, funcionó. Y ya que funcionó, dicen, ¿qué crees? O sea, primera parte de diplomacia mexicana, corruptelas, regalos, ya. Pero, segunda parte de diplomacia mexicana, hecha con las patas. Esto funcionó, pero ¿qué pasó? A los estúpidos se les olvidó consultarlo con la CONCACAF. Entonces, ya todos en CONMEBOL les habían dicho, sí, güey, a huevo, jalo. Y entonces dijeron, a huevo, verga, no le hemos preguntado a la CONCACAF. Y la CONCACAF ya se había enterado y ya estaba de un huevo. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Exactamente de la misma puta manera. Agarraron y dijeron, oye, hermano, ¿qué crees? Hice estos negocios en el sur, ya me enteré que ya te enteraste. Te invito a comer a un lugar caro, nos van a acompañar unas muchachas y mira, me encontré un Rolex que tiene tu nombre bordado. Entonces, pues bueno, al final la CONCACAF dijo, no me encanta la idea, pero está bien, puede ser que este Rolex esté muy padre y entonces me parece acá buena idea que juegues contra equipos de la CONMEBOL siempre y cuando CONCACAF siga siendo prioridad. Entonces, en algún momento hicieron una apuesta. Decían, bueno, México va a poder jugar con CONMEBOL si ganan la Copa de Oro de este año, no recuerdo, creo del 91. Y dijeron, va, a huevo, somos el gigante de la CONCACAF. México perdió, quedó en tercer lugar, ni siquiera fue subcampeón, México quedó en tercer lugar. Y entonces, ¿qué pasó?
pues que Emilio Maurer y su gente dijeron, no mames, cabrón, ¿en serio? ¿Sí? ¿Era en serio? ¿Era en serio lo de la apuesta? Te invito a una fiesta. No, cualquier fiesta. Vamos a cerrar 2 pisos de un hotel muy cabrón. Y dice, hicimos pachanga, citando a Emilio Maurer, hicimos pachanga, pero pachanga en serio. Entonces, después de eso, curiosamente, los directivos de CONCACAF, seguramente después de tener la cabeza mucho más clara, sabrá Dios por qué ustedes piensen en qué momento tienen la cabeza más clara y toman decisiones más calmados. Después de... No lo sabemos, ustedes lo dejo a su interpretación, pero después de eso, de esa fiesta, la CONCACAF dijo, bueno, ¿sabes qué? Siempre sí puedes jugar contra torneos, contra equipos de Conmebol, y pues bueno, México jugó Copa América y México jugó Libertadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto para decirles que además Emilio Maurer después fue diputado. fue diputado federal y pues bueno, entonces era, lo cual a mí se me hace lógico. Dices, güey, este güey entiende el pedo. Está haciendo lo que nosotros necesitamos que haga, pero para fútbol. ¿Por qué no lo hace? Por el bien de este puto país. Entonces, bueno, Emilio Maurer... Talento desperdiciado, ¿no? O sea, creo que la política reclutó un gran talento. Lo reclutaron tarde, pero sí. O sea, si la política fuese la Masía, Emilio Maurer era Lionel Andrés Messi. Vamos a hablar ahora de los cachirules. Una época y un suceso demasiado triste y demasiado corrupto también en la historia de la selección mexicana de fútbol. Ahora, mi estimado televidente, televidenta, si usted no conoce por qué decimos cachirules, vamos a leerle un poco. El nombre cachirules es plural de la palabra cachirul, obviamente, o cachirulo, cuya definición se puede encontrar en una de las acepciones del diccionario de americanismos, escrito por Roberto Gómez Bolaño, seguro, que significa referido a una persona mentirosa. Es decir, por ejemplo, en México cuando se juega dominó, alguien pone una ficha que no corresponde al resto de jugadores, le devuelven diciendo, estás metiendo cachirul, le estás haciendo trampa. Y entonces, ¿dónde es que hizo trampa la selección mexicana? Mi gente, se venía un mundial juvenil de la FIFA. Y la selección mayor, primero la selección mayor mexicana había clasificado y había jugado contra los equipos de la zona para calificarse a los preolímpicos de la CONCACAF y pues le fue bastante bien, derrotó a todos. Y había un equipo juvenil de la selección mexicana que también estaba buscando ir al mundial juvenil. En ese entonces no eran sub-17, sub-20, se llamaba mundial juvenil. Iba a ser en Arabia Saudita, pero todos tenían que ser menores de 20 años. De 20 para abajo. Iban a jugar un torneo, estaban buscando la clasificación al torneo de fútbol sub-20 de mundial juvenil. Y pues, bueno, iban a calificarse. Entonces, la FIFA ya había avisado. Y sobre aviso, mi gente, no hay engaño. Porque eran otras épocas, en los 80s era más común que metieran cachirules. Como esto. Pues era como de que sí, es mi selección sub-20, pero nadie conoce a este güey del Puebla. Lo puedo meter por ahí de defensa un rato. No hay pedo. Entonces, la FIFA ya había avisado unos años antes. Oigan, va a haber un torneo, estamos queriendo apoyar a los jóvenes, va a haber un torneo sub-20 en Arabia Saudita. No vayan a hacer trampa. Porque la FIFA no lo decía solo por México, es porque esto era una práctica común en México y en otros lados. Decía, oigan, yo sé que antes nos ha valido pito, que antes nos hemos hecho pendejos cuando meten cachirules, pero ya no se vayan a mamar. Les estamos avisando, eso dijo la FIFA. Y México dijo, ¿a poco sí, güey? ¿A poco sí, güey? Y entonces, pues bueno, México juega este torneo de la CONCACAF donde el primero y segundo lugar iban a clasificarse para el mundial en juvenil en Arabia Saudita, y pues México va bien y clasifica. Todo bien hasta ahí. Qué padre los jóvenes, qué padre ese chavo que tiene 15 hijos representando a México. Qué raro se ve ese chavo con alopecia de 20 años. Pero bueno, eran otros tiempos, así eran quizás los jóvenes de esas épocas. Pero bueno, todo esto explotó cuando el periodista Antonio Moreno, junto con Alfredo Ruiz, empezaron a destapar la cloaca en una columna que tenían en el diario Ovaciones, que no sé si todavía sigue en circulación, pero empezaron a publicar como inconsistencias que había en las actas, bueno, no actas de nacimiento, pero por ejemplo, encontraron documentos donde se decía X jugador en un documento de hace 3 años tiene 19 años. Y entonces, por lógica, ellos decían, ¿cómo está representando el Mundial Sub-20 si en este que hace 3 años decía que tenía 19,
ahorita tendría 22. Empiezan a publicar esas cosas y como que al inicio la Federación Mexicana de Fútbol hizo lo que mejor hacía en diplomacia mexicana también, hacerse pendeja. Dijeron, ¿qué hablas, pendejo? No es cierto. Entonces empezaron a hacerse pendejos, pero José Ramón Fernández, el GOAT, la cabra de la comunicación deportiva en este país, empezó a través de Imevisión darle mucha más repercusión a esto y pues empezaron a salir más personas. De repente la jornada empezó a publicar, oye, yo también encontré otro pedo, y empezaron a pedir públicamente las actas de nacimientos de alguno de los futbolistas. Particularmente fueron importantes los casos de 4 futbolistas. Primero, José Luis Mata, futbolista del Atlas, donde posteriormente se descubrió que él tenía 4 años más de los que era el límite permitido por la FIFA. 4 años más. Gerardo Jiménez, que ahora es coordinador de fútbol de la UDEM, de la Universidad de Monterrey, y José de la Fuente. Ellos eran 2 años más grandes de lo que se debería saber. Pero lo más interesante es que Aurelio Rivera, quien era el mejor futbolista y capitán de este equipo, tenía 7 años más de los que se suponía que tenía. O sea, tenía 27 años cuando fue este torneo, cuando se suponía que el límite de edad era 20. Y lo más cagado es que esto es en palabras de Aurelio Rivera. Dijo que solamente el Tato Noriega y Chima Ruiz no eran cachirules. Esto no está confirmado de todos los demás. O sea, de esos 4 está confirmado que eran mayores. Con uno era suficiente para que esto valiera madres, pero esos 4 estaban confirmados. Pero Aurelio Rivera dijo, no solamente habíamos 4 cachirules, todos salvo el Tato Noriega y Chima Ruiz eran mayores de 20 años. Eso no estuvo súper confirmado, de los otros 4 sí, pero Aurelio Rivera dijo ni en pedo, los únicos de 20 para abajo, Tato Noriega y Chima Ruiz. Esto obviamente tuvo sus repercusiones. Donde no pudimos ir a los Olímpicos, obviamente, porque pues la hicieron de pedo de no mames. No fuimos a los Olímpicos de Seúl en el 88 y no fuimos al Mundial de Italia 90. Pero esto fue otro gran ejemplo de diplomacia mexicana. Guillermo Cañedo, pues lo recordarán a Guillermo Cañedo, en su momento era muy importante para la FIFA, era muy influyente a la mano derecha de quien entonces era presidente de la FIFA. Incluso Joseph Blatter, que en ese entonces era secretario general, se suponía que tenían buena relación, y Guillermo Cañedo dijo: no problema, mi perro, aquí lo vamos a resolver como en México, les vamos a dar fiestas, les vamos a dar un Rolex, les vamos a dar unas muchachonas. No se pudo. No solamente ya no fuimos a los Olímpicos del 88, pero la FIFA dijo, sí, cierto, no, ya no van a ir a los Olímpicos y tampoco van a ir al Mundial, pendejos. Se mamaron. ¿Qué les dije? No metan cachirules, pendejos. Yo les dije, güey. Les dije, y pues la FIFA se iba a ver muy pendeja si no los dejaba hacer. Y entonces, ya no fuimos al Mundial del 90. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y qué? Valíamos verga en el 86, valíamos verga en el 94, en el 98, en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014, en el 2018 y en el 2022. ¿Cuál hubiera sido la puta diferencia de qué? O sea, ¿qué iba a pasar en Italia 90? Íbamos a llegar a octavos y nos iban a eliminar. Puede ser, es lo más probable incluso. Solo recordemos que en ese entonces, algunos futbolistas que iban a llegar en su prime para Italia 90. Pablo Larios, Miguel España, García Aspe, Chepo, Benjamín Galindo, Peláez Ague, Luis García, Hermosillo. Pero sobre todo, el mejor putísimo año de la carrera de Hugo Sánchez fue la 89-90. Ganó la Bota de Oro como máximo goleador de la liga en Europa. Y además en ese puto año empató el récord de Telmo Zarra de más goles anotados en una temporada con 38. A ver, yo sé que todas los mundiales hemos valido corneta. Había uno en el que en ese entonces quizás mejor futbolista del mundo, y si no el mejor top 3 por esas fechas, llegaba en su mejor momento. Esa ha sido la única vez que México ha estado en esa situación. Porque sí, Hugo Sánchez después fue, y recordemos ya el desmadre que se armó con Mejía Barón, pero ya después fue un Hugo de 36 años, que obviamente tenía calidad, pero ya no era lo mismo. Y en el mundial previo a eso, era bueno, pero todavía no estaba en su pico. La única vez que México ha tenido un futbolista de esta dimensión ha sido Hugo Sánchez, una vez. Y la única vez que estaba en su prime fue en ese puto mundial. Entonces yo no sé. Quizás hubiésemos llegado al quinto partido, quizás nos eliminaba, no lo sabemos, nunca lo sabremos gracias a esta mamada. Pero ahora, aparte de eso, ¿a quién suspendieron? A Rafael del Castillo, que era el presidente del Consejo Nacional de la FMF. Pero sobre todo, y este es el que me da más risa, suspendieron a Rafael Lebrija, un cínico hijo de la chingada, que hizo después buena chamba con Toluca, no tanto con Chivas. Pero lo más cagado de que suspendieron al pendejo de Rafael Lebrija es que el cabrón, que sigue vivo y sigue medio inactivo, tras el fracaso de Copa América de este pinche año, salió a decir, no recuerdo una crisis tan profunda como la que actualmente atraviesa la selección mexicana de fútbol. Ese cabrón, el de los cachirules, el que metió a güeyes de 27 años a un premundial sub-20,
salió a decir, no recuerdo una crisis tan profunda como la que actualmente atraviesa la selección mexicana de fútbol. Literalmente no fuimos a un mundial por tu puta culpa. Hubo escándalos, hubo familias afectadas, se truncó el desarrollo de futbolistas jóvenes, quedamos como unos mendigos corruptos contra el mundo. Y tú fuiste parte de eso y tú no recuerdas un momento tan trágico para la selección mexicana. Hijo de su puta madre. Es como si Ramón Ramírez dijera, no recuerdo a peor conductor que el Checo Pérez. O como si Jaime Duende dijera, no recuerdo a alguien tan misógino como Adrián Marcelo. Neta, impresionante el cinismo. Y todo esto, si se dan cuenta, se los conté en el fútbol, pero puede ser casi cualquier político de la vida mexicana. Entonces, este cagadero del que tanto nos quejamos del fútbol, amigos, nos damos cuenta que no solamente pasa en el fútbol, es básicamente, más bien, ¿qué esperábamos que pasara si el sistema político mexicano se rige así? Seguramente el fútbol no. Seguramente el fútbol, donde también hay dinero, también hay intereses, también hay aprobación y también hay muchísima gente. Seguro ese va a ser muy limpio, pues no. Chinga tu madre, Rafael Ebrija. No mames, es que no puedo creer que dijo eso. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de El arte de dirigir a El Tri. El día de hoy les traigo 2 episodios, que pueden ser 3 incluso, sublimes de la selección mexicana, que aunque no pareciera, están un poco ligados y ahora verán por qué. Sven-Goran Eriksson acaba de fallecer, lamentablemente, el pasado 26 de agosto de 2024. Este técnico sueco que dirigió equipos como el Benfica, ganó una Supercopa con la Lazio, fue campeón de Italia con la Lazio, dirigió al Manchester City, al Leicester, dirigió en 2 Copas del Mundo en Inglaterra, dirigió a la selección mexicana entre el 2008 y el 2009, rumbo a las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Lo interesante es que hay 2 personajes que no pensarían, pero están muy ligados a la llegada de Sven-Goran Eriksson a la selección mexicana. Uno es Hugo Sánchez, ¿sí? El Pentapichichi, el mejor jugador que ha pisado este país. Y el otro es el señor Jorge Vergara, que pues también ya en paz descanse, ¿no? ¿Por qué? Corría el año del 2008. Hugo Sánchez decidió tomar la sub-23 para clasificarlos a lo que era entonces Pekín, me parece, 2009. Que pues iban a ser los 2008, perdón, que iban a ser los Juegos Olímpicos. Y fue donde se dio este fatídico escenario y tan recordada frase de el único haitiano en el área. Sí, esa vez que la selección mexicana tenía que ganar por una diferencia amplia de goles, a la que no se llegó, y que pues comenzó a desestabilizar ya la permanencia de Hugo Sánchez al frente del combinado nacional, ¿no? Aquí entra Jorge Vergara, que comienza a presionar a Decio de María y a Justino Compeán, que eran entonces los máximos dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Y Hugo, pues como se le conoce como Ego Sánchez, pues por cuestiones de ego, en retrospectiva todo el mundo dice debió haber renunciado en ese partido después de ese partido del último haitiano en el área, y no lo hizo. Y pues resulta que Decio de María le acabó marcando por teléfono, por mensaje, y lo terminaron destituyendo de esa forma, ¿no? Lo destituyen y entonces Jorge Vergara dice, a ver, cabrones, ya es un momento de hacer un cambio en la selección mexicana, necesitamos refrescar, o sea, no salimos de los mismos técnicos, vamos a buscar afuera un técnico que no tiene nada que ver con la selección mexicana. Propongo a Sven-Goran Eriksson. Obviamente se les hizo rarísimo a la mayoría de los clubes, que pues como bien sabemos la Federación Mexicana es muy política. Ya lo veremos, también Sven-Goran Eriksson en años más recientes llegó a declarar que este era uno de los principales problemas de la selección mexicana, lo político que está, lo politizado. Pero dicen que gente como Chucho Martínez y Jorge Vergara pues se unieron como para, pues vamos a jalar a Sven-Goran Eriksson. Entre una u otra cosa se puede, o sea, se hace como, o sea, se anuncia como técnico, y pues empiezan las dudas, ¿no? Porque era un técnico que, una, no conocía el idioma, 2, no conocía para nada el fútbol mexicano, y, o sea, si bien, claro que tenía amplia experiencia en Europa y experiencia en Copas del Mundo, pues tampoco estamos hablando de
pues como un técnico súper laureado, ¿no? Que pues sí le podía traer un refresh a la selección, que igual y sí necesitaba, ¿no? Dirige, ¿qué es lo que sucede? Que Sven-Goran Eriksson solamente dirige 13 partidos, gana 6, pierde 6, empata 1, pero aquí viene como lo chido, ¿no? O sea, lo que nos interesa. Retiró a Cuauhtémoc Blanco. Así es, Sven-Goran Eriksson en Chiapas retiró a Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? Francisco Ramírez, que pues ahorita me parece que dirige a Tlaxcala, los Coyotes de Tlaxcala, fue su auxiliar, Decio de María y Justino Compeán, como que le pusieron varios propuestas de auxiliares y él decide quedarse con Francisco Ramírez, que Francisco Ramírez, por cierto, tiene otra anécdota con Sven-Goran Eriksson, de sus primeras como interacciones. Iba a recibir a alguien en una reunión en el hotel donde vivió en Polanco, toda su estancia en la selección mexicana, y dice que le dio a Francisco Ramírez una faja de billetes. Dice él que eran como 80,000 pesos. O sea, que ese güey no tenía idea de la moneda mexicana y le dijo, pues tráeme unas botellas de vino, ¿no? Unas 2, 3 botellas de vino. Ah, bueno, pues que se fue. Dice, güey, me gasté 2,000 pesos. O sea, regresé y con todo el cambio. Y me dijo, no, guárdalo. Ahí me compras unas más y pues lo demás te quedas. Pues dice que con eso dio el enganche para un carro, ¿no? Y pues, o sea, este tipo de cosas tenía Sven-Goran Eriksson. Decían que era muy estricto y... volviendo como a esto que les contaba de Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc Blanco le pide permiso, estaban en fases de eliminatorias en CONCACAF para la Copa del Mundo, como les decía, iban a jugar contra Canadá en Chiapas y un día antes le pide chance Cuauhtémoc Blanco de salir. Sven-Goran Eriksson dijo, pues sí, o sea, está bien, no hay pedo, o sea, él era estricto, pero también era muy de, pues los jugadores se tienen que hacer cargo de sí mismos, o sea, no son niños. Entonces, tiene permiso para salir todo el día. El acuerdo era que llegaran en la noche. Dan las 12 de la noche, no llega. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Dicen que llegó por ahí de media mañana. 8, 9 de la mañana. Pues obviamente crudísimo. Pues se fue a festejar, ¿no? El Cuau. O sea, como sabíamos, si algo le gustaba eran las muchachas. Y en las muchachas, el poder y el alcohol, ¿no? Y... pues se fue a festejar. Sven-Goran Eriksson dijo, no vamos a hacer pedo, no lo voy a regañar, pero lo que sí hizo fue que habló con Decio de María y con Justino Compeán y les dijo, Cuauhtémoc Blanco no va más a selección. Estos güeyes obviamente dijeron, pues qué pedo, ¿no? Pero pues entre como todo el desmadre y lo enojado que estaba Sven-Goran Eriksson, dice, no, pues vamos a contratar ahí un show de juegos pirotécnicos y pues vamos a hacer ahí un borlote. Y ese mismo día, que iba a ser el partido contra Canadá, que por cierto la selección mexicana termina ganando 2-1, el Cuau juega 11 minutos y el agregado, o sea, entró al minuto 79 me parece. Y pues ahí es la despedida. Se marca como la despedida del Cuau, que posteriormente Sven-Goran Eriksson termina por irse. Por cierto, su último partido dirigido fue con esa recordada imagen de Osvaldo Sánchez pidiéndole a Suazo, delantero de Honduras, ya basta, por favor, van ganando 1-0, ya basta, por favor. ¿Cómo me hace reír, güey? Esa imagen, cada vez que la veo, me hace reír tanto, neta. Y o sea, es de las imágenes más ridículas que hemos podido ver de alguien portando la selección, la playera de la selección mexicana. Y bueno, pues en medio de todo pues de este desmadre, peligro de no clasificar a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, pues Sven-Goran Eriksson pues termina por salir por la puerta de atrás. El Cuau después de esto jugó, me parece que 22, 23 partidos antes de ya anunciar oficialmente su retiro de la selección mexicana. Le alcanzó para terminar el proceso con el Vasco Aguirre, fue a la Copa del Mundo, como sabemos, marcó gol contra Francia. Y pues bueno, ¿no? El resto es historia. Y bueno, en este mismo proceso mundialista llega el Vasco Aguirre, toma la selección como siendo su segundo proceso mundialista, la toma ya como casi de emergencia, o sea, llega de bombero, logra clasificarnos a la Copa del Mundo, llevaba jugadores pues, como Cuauhtémoc Blanco, el Conejo Pérez, Bofo Bautista, Guille Franco, que a muchos los alineó, muchos de titulares, otros de cambio, sobre jugadores que pues, estaban en mejor forma y que igual y merecían más minutos, ¿no?
Como sabemos, la historia de siempre nos termina eliminando a Argentina en octavos de final. Esa tan famosa imagen del Vasco con la gorra como hasta acá, en conferencia de prensa destrozado, diciendo que México está jodido, que después salió a disculparse y la chingada, ¿no? Pero bueno, destituyen al Vasco Aguirre. Este año era 2010, como les decía. ¿Y qué pasa en 2010? En 2010 fueron los festejos del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución. Y dentro del marco de estas celebraciones se organizan dos partidos en Monterrey y uno en Guadalajara. Perdón, se organizan dos partidos en el país, uno en Monterrey y uno en Guadalajara. El de Guadalajara no nos interesa tanto, el de Monterrey sí. El resultado no importa, se jugó contra Colombia, se gana. ¿Qué nos importa? La fiesta que sigue. Días después, una semana más o menos, después de que es este triunfo, salen las sanciones. Efraín Juárez y Carlos Vela, suspendidos 6 meses de la selección y multa económica de 50,000 pesos. Y después viene una lista más larga de jugadores, me parece que fueron 16 en total, entre ellos Carlos Salcido, me parece que estaba el Maza Rodríguez, se llegó a mencionar a Guillermo Ochoa y a Rafa Márquez también, que ya después se dijo que nada más fueron a cenar, estuvieron 10 minutos y se retiraron del lugar. Como les decía, antes de tener este pequeño corte técnico, ¿qué es lo importante de esta fiesta? O sea, digo, fiestas ha habido miles. Recordarán esa escena de Cuauhtémoc Blanco fumando en una ventana en Alemania. Antes, me parece que fue de una confederaciones. A la cual, o sea, fue una fiesta permitida, ¿no? Néstor de la Torre, que era el entonces director de selecciones nacionales, les dio chance. Digo, fiestas hemos visto siempre, pero ¿qué fue lo importante de esta? Que resulta que metieron escorts. Así es, esta es una de las famosas fiestas de escorts, quizás la más famosa de la selección mexicana, donde entra un personaje llamado Yamile. Es una chica trans de Monterrey que pues después se descubrió que daba servicios como escort, que de ahí es donde se sabe o se cree que fue el contacto, ¿no? Ella contó después en programas de televisión, porque también he de decir que ella le sacó mucho provecho como a toda esta crisis mediática que vivió la selección, y sobre todo Carlos Salcido con su familia, que seguramente se llevó unos vergazos en su casa, merecidos, y se llevó otros vergazos en esa fiesta de la selección. Si saben a lo que me refiero, ¿no? Pues lo que se dice, bueno, lo que Yamile siempre dijo, y que yo aquí ya en retrospectiva creo que pues, a lo mejor fue un acuerdo que llegaron Salcido y ella, fue que ella dijo que no pasó nada más que unos besos cachondones, y que cuando llegaron al baño fue cuando Carlos Salcido se dio cuenta pues de que pues era manual, ¿no? La chica, y pues ahí como que se detuvo y pues dice Yamile que ella nunca quiso dañarlo y así, ¿no? Que dice que nunca quiso dañarlo, pero como les digo, se la pasó saliendo en multimedios. Un tiempo estuvo en programas de televisión, güey, hay videos ahí de así canta Yamile, y güey, o sea, le sacó mucho provecho, ¿no? Y el encargado de las sanciones fue el señor Néstor de la Torre, que como les digo era el director de selecciones nacionales en ese momento. Y todo esto que les voy a contar, él lo platicó en el podcast con David Medrano. Igual ahí por si se lo quieren echar, es una gran plática con Néstor de la Torre. Él cuenta que pues a él le ha gustado mucho la disciplina, pero también dice que pues él entiende, fue futbolista y él entiende que los futbolistas pues les gusta divertirse, ¿no? Y también son seres humanos, y pues que también esta parte de la recreación pues no debe estar satanizada, ¿no? Lo que aquí dice es que esa vez sí les valió absoluta madre, o sea, no le avisaron a nadie, le pidieron a los de seguridad que dejaran entrar a las escorts. Hubo como pues mucha como contradicción de declaraciones entre los mismos futbolistas. Dice él que puntualmente 4 futbolistas se acercaron y le dijeron: es que nos están embroncando a todos y yo tengo familia y yo no estuve ni siquiera en la fiesta, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que cargar con el error de los demás? Y pues ya dice que ahí Néstor dijo, bueno, pues hay que investigar chido. Se fue a Monterrey, dice que estuvo unos días allá checando las cámaras, le dijeron, pidieron tantos tacos, pidieron tantas botellas, pidieron esto,
Y bueno, pues él tenía ya como toda la lista, metieron 26 chicas. Bueno, dice Néstor que eran 25 y Yamile, ¿no? Y pues como les decía, hubo como mucha contradicción de declaraciones, estos futbolistas que decían que ellos no estuvieron involucrados, y puntualmente a los que les cayó la sanción más fuerte, como les decía, fue a Efraín Juárez y a Carlos Vela, que son a los que suspenden 6 meses de la selección, que ahí comienza como a tambalear ya el deseo de Carlos Vela por estar en la selección mexicana, aunque Néstor de la Torre dice que pues, él tuvo a Carlos Vela desde inferiores en Chivas. Y dice, Carlos Vela, así como ustedes lo ven jugando ligerito, como despreocupado, él así es en su vida. O sea, es un chico y no dice que no es por hablar mal de él, pero como que nunca fue tajante, nunca tuvo como decisiones, simplemente era como, estoy a gusto, pues chido, o sea, me la llevo bien y pues, se llevaba bien con todo el mundo y así. Y dice que pues él fue el único de todos los que sancionó que no le recriminó nada, o sea, que le dijo, pues sí, yo acepto mi responsabilidad y pues sí, ¿no? O sea, va. Pero dicen que el problema aquí fue que Carlos Salcido siempre se desentendió y prácticamente como que abandonó pues, a sus compañeros, puntualmente a Carlos Vela, y que eso a Carlos Vela le pudo mucho. Y se cree que a partir de esta ruptura de relación entre Carlos Vela y Carlos Salcido, como bien sabemos, Carlos Salcido era uno de los capitanes hasta ese entonces y muchos años después todavía siguió siéndolo, por esta razón fue que Carlos Vela comenzó a declinar e ir a la selección mexicana, que, como les digo, Néstor de la Torre dice que pues, la verdad es que era alguien que vivía despreocupado y por esto mismo de que pues, precisamente no le gusta el fútbol, o sea, él es, pues lo que le gusta es el básquetbol, el fútbol es su trabajo, no le gustaba estar presionado y por lo mismo no le gustaba estar en la selección mexicana, que los periodistas estuvieran encima de él y pues él considera que pues esas fueron las razones por las que ya Carlos Vela no volvió a entrar en convocatorias. Digo, sí entró hacia la siguiente convocatoria, previa al Mundial 2014, estuvo algunos partidos, metió algunos goles, pero pues en realidad ya no fue como un constante, nunca más en la selección, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí la sección del día de hoy. Solo para terminar, a raíz de esta pelea con los jugadores salieron a lanzar un comunicado pidiendo la renuncia de Néstor de la Torre y Néstor de la Torre dijo amablemente que él aceptaba y se separaba y pues ahí quedó, ¿no? En retrospectiva, pues hemos visto que la selección mexicana, siempre que se les quiere imponer disciplina, suceden este tipo de cosas, ¿no? Terminan saliendo los directivos o terminan pues como manchadas las personas que quieren poner la disciplina, ¿no? Lo vimos con Sven-Goran Eriksson, lo vimos con el señor Néstor de la Torre y pues nada, momentos sublimes de la selección mexicana. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este episodio de Rip el Fútbol. Suscríbanse, ya vamos a 100 suscriptores. Y ya no sé qué decirles, estoy un poco asqueado, no sé si porque tomé ayer o por ver estos corruptelas en el sistema político y futbolístico mexicano del fútbol. Mexicano. Rafael Lebrija está señil. O hijo de su puta madre. Güey, ¿cómo sale a decir esa mamada? Es la única respuesta correcta, está señil, güey. O sea, no se acuerda que hizo antier. Güey, o sea, es que si dices, o sea, si tú dices como de que, Sí, güey. güey, el otro pendejo no dijo nada. O sea, dijo, sí, la mamé, ¿sabes? Sí, perdón. Tenía 27, pero Lebrija fue de que, qué mamada, ¿No güey. es 30? No, Lebrija fue, o sea, la cagó y ya fue de que, qué asco el fútbol mexicano. Tu puta madre, cabrón. Te odio. Neta, pinche corruptos no nos dejan ser corruptos, Por eso México, sí, cabrón. Un feliz corrupto, pero en beneficio del país, güey. Era para que ganáramos el mundial, cabrón.